Bienvenidos a este estudio del Libro de los Espíritus. Este estudio ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba. Estamos en la clase número 6 y seguimos con el capítulo 1. Hoy vamos a hablar de las pruebas de la existencia de Dios. Esta lección ya ha sido abordada en otros cursos. En el curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita ya hicimos un análisis pormenorizado sobre las pruebas de la existencia de Dios, y también se ha subido a la página web una conferencia a este respecto. Volvemos a grabarla porque hemos hecho alguna pequeña modificación, aunque básicamente el contenido es el mismo, pero la grabamos en el formato correspondiente al curso del Libro de los Espíritus. Como ya hay una conferencia y un curso sobre esto, vamos a ir pasando más rápido algunos de los temas que se vieron con más profundidad en la conferencia. Vamos a empezar. En la pregunta 4 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec hace la siguiente indagación: ¿dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Y los espíritus contestaron en un axioma que aplicáis a vuestras ciencias: no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os contestará. Más adelante, Allan Kardec hace un comentario a esta respuesta de los espíritus y dice lo siguiente: para creer en Dios basta pasear la vista por las obras de la creación. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y sentar que la nada ha podido hacer algo. Vemos que la lógica de Allan Kardec y de los espíritus establece que hay pruebas que demuestran la existencia de Dios. No hay pruebas directas, pero sí hay pruebas indirectas, es decir, podemos saber que Dios existe observando su obra, observando el universo. Hay un axioma es algo que por evidente, por lógico, no necesita siquiera comprobación, que dice que todo efecto tiene una causa, es decir, todo lo que pasa por algo, hay algo que lo produce. Entonces, si preguntamos la causa del universo, lógicamente nos remontamos a la existencia de Dios. Vemos que las pruebas, repito, no son pruebas directas, el espiritismo no establece que hemos visto a Dios, que hemos podido hacer un estudio directo de Dios, pero sí que observando su obra podemos llegar a su existencia y podemos saber de su existencia. Esto se está haciendo actualmente. Por ejemplo, nadie ha visto un agujero negro. El concepto agujero negro ya implica la imposibilidad de verlo. ¿Cómo se sabe que existen los agujeros negros? A través de pruebas indirectas. Cuando observamos los movimientos de las estrellas que están cercanas a un agujero negro, deducimos o deducen los astrofísicos que debe haber ahí un objeto que esté realizando una atracción gravitacional inmensa hacia esas estrellas para que tengan ese movimiento. Por lo tanto, dentro del campo de la ciencia también existen pruebas no directas, es decir, pruebas indirectas. Por ejemplo, la idea de la materia oscura también es un concepto que la materia oscura nunca se ha visto, nunca se ha podido medir, pero vemos los efectos que produce la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad nadie la ha visto, nadie la ha podido medir, nadie sabe exactamente lo que es, pero, la fuerza de la gravedad se ha podido medir, lo que no se ha podido es estudiar ella directamente, lo que se estudia son los efectos que produce la fuerza de la gravedad, pero no se sabe qué es lo que produce la gravedad, qué partículas, si es que la hay, produce la gravedad. Entonces, en la ciencia encontramos muchas evidencias indirectas de algo y no es necesario ver o poder estudiar directamente una cosa para saber que esta cosa existe. Más adelante, en la pregunta 7, Allan Kardec vuelve a indagar a los espíritus: ¿puede encontrarse la causa primera de la malformación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Y veamos lo que dicen los espíritus. Pero ¿cuál sería entonces la causa de esas propiedades? Siempre es preciso una causa primera.
Allan Kardec, atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia equivaldría a tomar el efecto por la causa, pues esas mismas propiedades son un efecto que debe provenir de una causa, es decir, la materia es un efecto y como la materia es un efecto, sus propiedades también son un efecto. Entonces, el efecto no puede ser causa de sí mismo y por lo tanto no podemos afirmar que el surgimiento, la causa primera de las cosas esté en las propiedades íntimas de la materia. En la pregunta 8, Allan Kardec vuelve a preguntar ¿qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Esto es, al azar. Y los espíritus, sintetizando un poco la respuesta, dicen, otro absurdo, ¿qué hombre de sano juicio puede considerar como un ser inteligente el azar? Además, ¿qué es el azar? Nada. Y más adelante Allan Kardec hace una reflexión. La armonía que regula las partes del universo revela combinaciones similares determinadas y por lo mismo un poder inteligente. Atribuir la formación primera al azar es un contrasentido, porque el azar es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un azar inteligente no sería ya azar. Es bastante evidente como para andar explicándolo, porque se explica por sí mismo estas reflexiones. Bueno, él es Isaac Newton, todos los conocemos. Pongo esta diapositiva muy rápida. Todos sabemos que Isaac Newton es uno de los padres de la ciencia. Él consideraba y creía en la existencia de Dios y en una ocasión él mandó construir esta maqueta que encontramos aquí a la derecha, a su derecha, y esta maqueta la tenía en un despacho suyo. Un día un amigo suyo que era ateo entró al despacho y cuando vio la maqueta se quedó sorprendida porque la maqueta era bastante interesante. Cuando nosotros accionábamos la manivela que vemos aquí, esta manivela, cuando la accionábamos, los planetas giraban alrededor del Sol y los satélites alrededor de sus planetas. Y esto para la época de Newton era un prodigio, era una destreza artística y artesanal. Entonces, cuando su amigo vio la maqueta, vio el diseño de la maqueta y cómo funcionaba, se quedó muy sorprendido y le preguntó a Newton que quién había realizado esta maqueta. A lo que Newton le contestó, nadie, la maqueta ha surgido ahí, ha aparecido ahí por el azar. Entonces el amigo se quedó muy sorprendido y le dijo a Newton, pero bueno, ¿cómo me dices esto cuando algo tan bien hecho, tan bien estructurado, no puede ser, y lo sabes, producto del azar? Y Newton le contestó, como tú, que crees que el universo, que es infinitamente superior y más complejo que esta máquina, ha surgido a través del azar, piensas que esta máquina, que es muy simple comparada con el universo, no puede ser nunca producto del azar. Él es también William Paley. Fue un teólogo y un filósofo británico y fue famoso por su libro Teología Natural, donde habla de la existencia de Dios y explica la existencia de Dios comparándolo con un reloj, comparando la creación con un reloj. Él dice lo siguiente, muy rápidamente, si vamos por una playa y nos encontramos una piedra y preguntamos las causas de que la piedra está ahí, cualquier causa natural, el agua, la erosión, alguien la pudo tirar también, pero hay una serie de explicaciones que nos pueden convencer sobre la procedencia de la piedra. Sin embargo, si lo que encontramos es un reloj, solamente recurriendo a un ser inteligente, a un relojero, es que podemos entender la presencia de este reloj, porque este reloj está compuesto de una serie de partes que están perfectamente delineadas, perfectamente estructuradas, cada una para cumplir una función específica y cada una acoplada en el sitio correcto para cumplir esa función. Y esto solamente se puede hacer cuando hay un diseño inteligente, cuando hay alguien que diseña de forma inteligente esta maquinaria. Entonces, William Paley, haciendo una similitud a este ejemplo,
comprueba que dentro de la naturaleza encontramos estructuras como la del reloj, muchísimo más complejas que la del reloj. Entonces se pregunta si estas estructuras pueden ser resultado de fuerzas al azar y de fuerzas aleatorias, viniéndonos a decir lo mismo que decían los espíritus a Allan Kardec. La idea de Dios es un concepto que ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Ha habido diferentes visiones al respecto de la idea de Dios, pero siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, la idea de Dios ha estado presente. Unos lo han visto desde una forma politeísta, otros desde una forma monoteísta, pero la existencia de Dios siempre ha existido en la humanidad. La verdad es que con el surgimiento del pensamiento científico, la idea de Dios pasa a ser cuestionada. El pensamiento científico, que requiere un método, y ese método requiere confirmar la realidad de algo, o la realidad de una idea, a través de una serie de pruebas, empieza a cuestionar la existencia de Dios, considerando que no hay pruebas que demuestren la existencia de Dios. Si preguntamos si hay pruebas directas o, en un lenguaje más actual, científica, de la existencia de Dios, obviamente la respuesta es no. No hay pruebas directas de la existencia de Dios, pero sí, como dijimos en un primer momento, hay pruebas indirectas. Vamos a ver a lo largo de esta clase algunas de estas pruebas indirectas. Vamos a ver muy poquitas, porque si no estaríamos mucho tiempo abordando este tema. Antes de eso, me gustaría hablar de que actualmente en los medios académicos, en los medios científicos, se han separado estos conceptos. Por un lado, se ha establecido lo que es ciencia y por otro todo lo que es espiritualidad, o también otras personas dirían religión. Yo creo que hay una diferencia entre religión y espiritualidad, y he preferido poner espiritualidad, que engloba un conjunto de ideas más amplias. Entonces, actualmente sí es verdad que en los medios académicos e incluso en los medios sociales, en los medios científicos, hay una separación evidente entre lo que es ciencia y lo que es espiritualidad. Y habitualmente se atribuye a ciencia, o al concepto de ciencia, lo que es real, lo que es observable, es decir, lo que se sabe y lo que se comprueba, y al concepto espiritualidad un poco lo que es sobrenatural, lo que no se sabe, lo que no puede comprobarse y lo que es una cuestión de fe. Ya hemos hablado anteriormente cuál es la visión espírita de lo sobrenatural no existe, todo lo que existe es natural, solamente que son en campos distintos de acción y en campos distintos de leyes, pero lo material y lo espiritual, la ciencia y la espiritualidad, hacen parte de la vida, hacen parte del universo y hacen parte de la creación de Dios, y por lo tanto todos son cosas naturales. Esa es la visión de Dios, del espiritismo. Pero la visión general, la visión académica, la visión científica, la visión social, ha hecho una separación bastante evidente entre lo que es ciencia, que parece ser, en esa visión, que es la realidad, y lo que es espiritualidad, que parece ser, bueno, pues que es una cuestión de fe. A esta separación incluso se le ha puesto un nombre, NOMA. Esto corresponde a unas siglas en inglés que fueron creadas por este señor. Él es Stephen Jay Gould, es no recuerdo, un científico, un paleontólogo norteamericano, incluso fue parodiado en un episodio de Los Simpsons, y él creó el concepto NOMA, que corresponde a unas siglas en inglés, que vienen a decir esto que estamos diciendo, que hay una separación entre ciencia, que es algo positivo, que es la verdad, y espiritualidad, que hace parte, pues, de la fantasía y de la fe de las personas. Pero a la hora de... porque claro, según este concepto, Dios estaría dentro de la fe. Dios estaría dentro de algo que no se sabe, algo que no puede comprobarse. Entonces sería descartable desde un punto de vista científico. Sin embargo, muchos científicos han elaborado una idea que dice que nunca sabremos todo. Y para todo aquello que no sepamos, está Dios.
Esta es una idea que yo vi expresar, bueno, la he visto expresar luego en muchos libros, etcétera, pero la vi expresar directamente a un científico que le hicieron una entrevista en televisión, y él decía precisamente esto, que él creía profundamente en Dios, porque como había cosas que no sabíamos, para estas cosas que no sabíamos estaba la existencia de Dios. Esto ha creado un concepto que se llama el Dios de los huecos, es decir, tenemos a Dios para rellenar los huecos que nuestra inteligencia no consigue rellenar. Pero este es un pensamiento que no hace parte del espiritismo y no hace parte de muchos científicos de la actualidad. Si Dios existe, existe independientemente de los descubrimientos o no descubrimientos de la ciencia. Esta idea del Dios de los huecos era aplicable fundamentalmente a los orígenes, porque hace muy poco tiempo, hace 150 años, hablar de los orígenes del universo, de los orígenes del hombre, de los orígenes de la vida, era algo hipotético y no se sabía nada a este respecto. Entonces, los teístas siempre recurrían a esto. Como no sabemos cómo surgió todo, la explicación de Dios está presente. Pero hay tres momentos importantes en el desarrollo del conocimiento y en el desarrollo de las ciencias, que son la idea del Big Bang, con el surgimiento del universo, el surgimiento de la vida y la evolución de las especies, que viene a decirnos prácticamente cómo surge el ser humano, cómo surge el hombre y el resto de las especies, por supuesto. Entonces, la ciencia en este momento estaba exultante y dice, bueno, ya sabemos cómo empezó todo y por lo tanto no necesitamos a Dios. Y esta es la visión actual que hay a este respecto. Él es John Carson Lennox. Él es graduado en maestría en matemáticas por la Universidad de Cambridge, es doctorado en matemáticas por esa misma universidad, es catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Oxford, es máster en bioética, ha publicado más de 70 trabajos y 2 monografías sobre diversos temas, es además autor de varios libros sobre ciencia, y él dice algo muy interesante. Él dice que conocer el proceso no elimina la causa. Y él afirma que cree en Dios no a pesar de la ciencia, sino gracias a su formación como científico. Y él pone un ejemplo que lo voy a decir muy rápidamente. Él dice que si ponemos un coche Ford en la selva, en una tribu de aborígenes, en una tribu de personas que no han tenido acceso a la civilización de nuestras ciudades, y ellos no han visto nunca el coche, ellos empezarán a analizar el coche y verán que cuando le dan al interruptor el coche arranca, el coche realiza una serie de funciones y su primer pensamiento será pensar que dentro del coche hay un Dios. Este Dios lo podríamos llamar el señor Ford. Sin embargo, a medida que van analizando el coche, pues se van a dar cuenta que cuando nosotros hacemos clic en el interruptor, cuando nosotros damos a la llave del coche, se genera una chispa eléctrica a través de la energía de la batería. Esta chispa eléctrica se produce en unos cilindros, que esto produce que haya una combustión. Podrán estudiar las leyes de la combustión y esa combustión hace que los pistones suben y bajen. Y que todo esto pues no necesita que haya una presencia de una inteligencia ahí, ¿no? Que esto se produce de forma natural, de forma automática, y que esto no evidencia en ningún momento la presencia de una inteligencia ahí haciendo que el coche funcione. Y él dice, sin embargo, si estos aborígenes deducieran que como no necesitan para explicar el funcionamiento del coche la presencia de una inteligencia, esta inteligencia no ha existido para el diseño y como causa del coche, ellos se equivocarían. Sin el señor Ford no habría coche que estudiar. Entonces, él dice eso, que conocer el proceso, saber cómo pasan las cosas, no elimina la causa. Es decir, saber cómo se producen una serie de hechos, o se han producido una serie de hechos, esto no implica que estos hechos no tengan una causa que los produzca. Vamos a empezar, vamos a hacer un análisis de estos comienzos, solo del Big Bang y del comienzo de la vida, porque
la evolución de las especies, o mejor dicho, el origen de las especies, se sustenta en el surgimiento de la vida. Si no puede haber un surgimiento de la vida al azar, lógicamente la evolución de las especies al azar tampoco es posible y no tiene sentido. Entonces vamos a hablar sobre el surgimiento del universo y el surgimiento de la vida. En la conferencia completa sobre las pruebas de la existencia de Dios también hablamos muy resumidamente sobre el tema del origen de las especies, pero vamos a hablar solo de estas dos. El Big Bang es una teoría que explica la formación del universo a través de una singularidad. Una singularidad es un punto teórico que tiene una serie de peculiaridades. Una de ellas es que no es posible ninguna medición física en esta singularidad. Por lo tanto, el volumen de la singularidad es cero, porque si hubiese un volumen ya se podría medir su volumen y por lo tanto no sería una singularidad. Entonces el volumen es cero, no tiene ninguna posibilidad de medir ninguna ley, ninguna fuerza, pero tiene una densidad infinita. Lo que sucede, según la teoría del Big Bang, es que esta singularidad en determinado momento empezó a expandirse. No se sabe por qué, pero empezó a expandirse. Y a medida que se fue expandiendo, se fueron formando primero las partículas subatómicas, luego las partículas, los átomos, luego las moléculas, y así dieron lugar al surgimiento del hombre. Y esto pasó aproximadamente, haciendo un estudio del universo, hace unos 13.700 millones de años. ¿A qué consecuencias llegamos con la idea del Big Bang? Llegamos a que el universo tiene un principio. Él es el doctor William Lane Craig, doctor en teología y es también doctor en filosofía, y le ha propuesto lo que llama el argumento cosmológico Kalam, que tiene 3 partes. Vamos a ir viéndolas muy rápidas. La primera parte dice: todo lo que empieza a existir tiene una causa. Esto es una definición observable dentro del campo de las ciencias. Hago un paréntesis muy rápido para decir que hay efectos de la física cuántica que parecen no provenir de una causa, pero no se puede afirmar categóricamente que esto sea así. Lo que parece ser deducible es que hay efectos que no provienen de una causa, pero esto es dentro de un marco en el que, bueno, todavía se está avanzando mucho y todavía no se tiene una respuesta definitiva. Pero lo que sí se ha podido observar empíricamente y realmente es que todo lo que empieza a existir tiene una causa. El segundo punto del argumento cosmológico Kalam dice lo siguiente: el universo ha empezado a existir. Y el tercer punto es una suma de las dos. Si todo lo que empieza a existir tiene una causa y el universo ha empezado a existir, el universo tiene una causa. En cuanto a la causa, William Lane Craig dice lo siguiente: no puede ser una causa material, ya que entonces estaría dentro del universo, es decir, toda la materia se encontraba en la singularidad. Si la singularidad se expande y da como resultado el universo, la materia no puede ser la causa del universo, porque es el efecto. Solo 2 cosas son inmateriales: las matemáticas y la inteligencia. Como las matemáticas son producto de la inteligencia, solo una inteligencia puede ser la causa del universo. Esto es la conclusión a la que llega Craig. Es decir, la causa del universo ha de ser una inteligencia que ha estructurado y diseñado este universo para que sea tal cual es. En el libro de los espíritus, en la pregunta 9, Kardec pregunta lo siguiente: ¿en qué se conoce que la causa primera es una inteligencia suprema y superior a las demás inteligencias? Y los espíritus dicen: tenéis un refrán que dice, por la obra se reconoce al artífice. Pues bien, examinad la obra y buscad al artífice. Más adelante, Allan Kardec hace un comentario a esta respuesta diciendo: se juzga la potencia de una inteligencia por sus obras, y no pudiendo ningún ser humano crear lo que la naturaleza produce, la causa primera ha de ser una inteligencia superior a la humanidad. Es decir, nos está diciendo lo mismo que las conclusiones a las que llega Craig con su argumento cosmológico Kalam. Pero hay más cuestiones a este respecto. Él es el doctor Robin Collins.
es doctor en física, doctor en filosofía, es licenciado en matemáticas, ha escrito varios libros de temas científicos y es también un conferenciante. Él dice que acepta la idea de Dios como científico por una cuestión, por el ajuste fino del universo, y pone una serie de ejemplos. Para entender este ajuste fino vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos un dado tiene 6 caras. Si nosotros tiramos el dado y queremos sacar un 5 en la parte superior, tendremos una probabilidad entre 6. Si en vez de un dado tenemos 2 y queremos sacar en los 2 un 5 en la parte en la cara superior, tendremos una probabilidad entre 36, es decir, una entre 6 elevado a la segunda potencia. Si tenemos 3 dados, las probabilidades de sacar un 5 en la cara superior serían de 1 entre 216, 6 elevado a 3. Si tenemos 4 dados, 1 entre 1296, y así, a medida que ponemos dado, las probabilidades disminuyen exponencialmente. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, un cubilete con 10 dados, las probabilidades serían de 1 entre 60.466.166 posibilidades. Es decir, sería prácticamente imposible que esto se diera. Imaginad que yo tengo un cubilete con 10 dados, hago una tirada y saco un 5 en la parte superior de todos. ¿Qué pensaríais? ¿Pensaríais que ha sido el azar? Lógicamente no se podría pensar que ha sido el azar. Por lo tanto, ahí debe haber algo que está interviniendo para que el azar no intervenga. Pero si en vez de un dado tengo 2, cada uno con 10 cubiletes, y tiro los 2 dados y en los 2 saco un 5, ahí sí que ya vais a pensar que hay alguien que ha trucado los dados y que hay un efecto inteligente en esta tirada. Pues esto está pasando en el universo. Bueno, esto es un símil ínfimo para lo que está pasando realmente en el universo. El universo está jugando con muchos cubiletes y dentro de cada cubilete hay probabilidades ínfimas para que salgan las jugadas. Veremos algunas. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Todos sabemos que la fuerza de la gravedad es la fuerza más débil del universo. La diferencia que hay entre la fuerza de la gravedad y la fuerza de la electromagnética es de 10 elevado a 36. Pues bien, se sabe que si movemos una unidad, la fuerza de la gravedad, la potencia de la gravedad, la moviéramos una unidad solo entre 10 elevado a 36, el universo sería imposible, porque no se hubieran podido formar las estrellas, los planetas, etcétera, tal y como los conocemos. Por lo tanto, vemos que hay un ajuste fino, milimétrico, de la fuerza de la gravedad para permitir que el universo sea como es. Él, el doctor Robin Collins, se pregunta cómo es que la gravedad es tan precisa y tan exacta. Seguimos. La constante cosmológica, que mide la densidad de energía negativa en el vacío, es tan precisa que si la moviéramos una unidad entre 10 elevado a 54, solo una unidad, solo uno, entre 10 elevado a 54, el universo sería imposible. Fijaos que ya tenemos dos cubiletes, por un lado la fuerza de la gravedad y por otro lado la constante cosmológica. Si en uno, y las tiradas, uno 10 elevado a 36 y otro 10 elevado a 54. Si solamente una de estas tiradas no hubiese funcionado, el universo hubiese sido imposible. Tenemos también la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene cohesionado al núcleo del átomo. Si se moviera la fuerza nuclear fuerte una unidad entre 10 elevado a 13, el universo sería imposible. Y seguimos añadiendo cubiletes a esta tirada. Afirma el doctor